Amartya Sen dice, pero ¿es eso el desarrollo? ¿Qué tal si un país tiene enorme Producto Nacional Bruto, amplia industrialización, mucha tecnología y es nazi? Y empieza a querer dominar el mundo con su fuerza y no hay libertad, no hay instituciones, no hay respeto a los derechos humanos. ¿Eso es un país desarrollado? Y se preguntan, ¿no será que más bien el tener todas estas tres cosas juntas le permite tener instituciones sociales avanzadas, servicios de salud de alta calidad, servicios de educación eficaces, respetar los derechos políticos y humanos? ¿Estos son determinantes o son componentes constitutivos? ¿Y no será que más bien estos tres de arriba son los medios para llegar a eso? Tenemos que buscar tener mayor Producto Nacional Bruto, tenemos que buscar industrialización, pero no termina ahí nuestra misión. No es que con eso vamos a salir de pobres, por ejemplo. No, vamos a salir con lo de abajo, porque esos son los determinantes y los otros pasan a ser medios. Es un enfoque muy revolucionario de Amartya Sen, que vale la pena que nosotros lo usemos como bandera, sobre todo para defender la salud como derecho, como conquista social y para fortalecernos en este afán de encontrar lo que tenemos que conversar mañana con Mario, de incluso reconocer que la salud puede ser un puente de entendimiento y que aun en condiciones adversas, políticamente opuestas, en Bolivia hemos tenido esa experiencia, hemos tenido regímenes neoliberales, todo, pero no se han animado a acabar con la participación popular en salud, no se han animado a dar pasos atrás y ha seguido avanzando. Hemos tenido los DILOS, que son directorios locales de salud, presididos por el alcalde, por un miembro de la participación popular y un médico que va como asesor técnico, digamos, que es el que dirige ahora mismo, en este momento, la salud de los municipios. La autoridad máxima de la salud está descentralizada en 300 y tantos municipios y en esos municipios el que manda es el alcalde. ¿Por qué lo hicimos eso? Porque nos interesa que se desmedicalice la lucha por la salud. Y está ahí el médico, porque indudablemente la salud es nomás parte de la obligación de los médicos, pero no dirige él, dirige el alcalde. ¿Y quién lo integra como fuerza? El Comité Popular de Salud, o sea, la Junta de Vecinos, el indígena originario, según el lugar donde esté, y el médico que tiene que someterse a ellos, y eso cuesta, es lo que más cuesta. Lo estoy viendo al doctor Jurado, si él quiere hacer en sus campañas de vacunación que el médico se someta a la colectividad, va a tener problemón y medio. El médico está acostumbrado a mandar, a dirigir. ¿Cómo pues se ha estudiado 7 años de universidad, 4 de posgrado, va a ir a obedecerle a un alcalde que apenas sabe leer y escribir? No, pues eso. Y la verdad es que como funcionan las cosas es cuando los sujetos, los pobres de solemnidad, cuanto menos sepan y más sufran, deben tener mayor poder. Y la inteligencia del médico, en su calidad técnica, está en servir a esa poder. Lo que un poco ocurre en la práctica privada. Si el médico cuando va a una casa a ver a un enfermo, saluda a toda la casa, observa al paciente y siempre está preguntando a la casa qué es lo que quieren. Solamente a los saludistas nos viene que de repente necesitamos agua potable y punto. O necesitamos vacunar y punto. Tenemos que convencer a la gente lo útil que es la vacuna, lo indispensable, lo mucho que puede ganar. Y hacer lo que están haciendo aquí, esa cosa de decir, no es suficiente que usted vacune a su niño, su vecino también tiene que estar vacunado, porque su vecino al enfermar puede atraer la enfermedad hasta al vacunado. Sabemos los médicos que eso no es tan evidente, pero tiene su base de sustentación, porque si no está vacunado más del 80-85% de la población puede presentarse una epidemia, y en la epidemia ya puede haber un niño vacunado que su inmunidad sea tan débil que se contagie. O sea que realmente empoderar a la población es lo que cuesta.
Y cuesta por lo que significa convencer a la gente y por lo que significa quizás más el renunciamiento que tiene que hacer nuestro colega profesional para someterse a lo que diga y resuelva el pueblo organizado. Yo me quedo aquí para no tardarme. Y más que una pregunta, buenas noches. Venía a escuchar a un doctor, un especialista en salud de Bolivia, un exministro, y me encontré con un hombre que empezó a hacer revisionismo histórico y hablar de la política. Cuando venía para acá, hablé con unos compañeros de casualidad y les decía, vengo a escuchar a un doctor, un exministro de Bolivia. ¿Cómo se llama? Me dicen. Goitía, compañero Goitía. Y me contaron la historia. Y en nombre del pueblo argentino, que esto es lo que hay que agradecer, en el año 82, cuando su gobierno estaba conducido por compañeros y usted estaba como ministro, me he enterado que usted fue solidario con el pueblo argentino, ha asilado compañeros en el exilio y que ha ayudado a esos compañeros a recuperar la democracia que hoy tenemos los argentinos. Yo en nombre del pueblo argentino le quiero agradecer y también felicitarlo por la charla que nos ha dado. Muchas gracias. Bueno, por supuesto me sumo a los comentarios de... Y me tocó entonces participar de equipos de salud interdisciplinarios que todos los miembros del equipo interdisciplinario recibían el mismo sueldo. Sea médico, psicólogo, trabajador social, enfermera, y digamos, todos tenemos el mismo sueldo. Esto provocó al interior del equipo una crisis con un médico que no aceptaba tener el mismo sueldo que una enfermera, y este médico era un dirigente, alto dirigente del Partido Comunista Revolucionario. Digo, para hacer un comentario cómo se construyen algunas cosas, y esta cuestión de que este médico también, por supuesto, era mucho antes médico que comunista, y por supuesto, muchísimo antes que revolucionario, pero eso tenía bastante poco. El otro comentario que quería hacer, que me parece muy interesante este concepto acerca de quién debe participar y en relación al tema del sufrimiento. Pero esto tiene un doblez que me parece interesante comentar. Yo formé parte de una investigación en la ciudad de Buenos Aires, que se hizo una encuesta en hospitales de la ciudad de Buenos Aires sobre cómo la gente entendía que era su participación en el tema de salud, es decir, cómo recibía los servicios, para ponerlo así, porque lo que se quería hacer era indagar sobre el tema del derecho a la salud, pero no se le presentaba de ese modo para que la gente dijera algo acerca de lo que acontecía y si consideraba o no esto como un derecho. Y hacíamos unas encuestas en gente que por ejemplo tenía 5, 6 o 7 horas de espera, habían llegado a las 4 o 5 horas de la mañana y eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y aún no habían sido atendidas y venían del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno les preguntaba al final de toda la indagación si les parecía que había algo para cambiar en todo esto, decían que no, porque ellos lo único que querían era ser atendidos. O sea, esta cuestión de esperar 5 o 6 horas estaba naturalizado como que eso era parte del proceso y había que aceptarlo como que decir, porque el derecho a la salud en realidad no tenía. Simplemente si los comités populares de salud están en la estructura, están dispuestos por ley, de qué manera están, digamos, en la estructura del sistema de salud en Bolivia, y si dependen, si puede pasar que en algún municipio, por ejemplo, no se organicen o no quieran tenerlo, si hay una ley que habla de participación popular en salud, ese respaldo quería verlo. Accedimos nosotros a un gobierno, pero todavía quedaban en otros países gente suelta, perseguida, y bueno, naturalmente era un gusto para nosotros darles acogida y ayudarnos en alguna forma. Además, éramos amigos de añadas, de atrás, habíamos sufrido cosas muy parecidas. En cuanto a la pregunta concreta, los comités populares de salud, tal como yo he explicado, ni siquiera podemos decir que nacieron. Bolivia es un país que por su pobreza, otra vez, tiene una organización social increíblemente profunda.
todos los barrios pobres de las ciudades, de todas las ciudades, tienen mínimo una junta de vecinos. A veces se pelean entre ellos y tienen 2 y 3 juntas de vecinos. Se matan peleando porque el uno representa más a la población, el otro no, pero hay juntas de vecinos en todos los barrios. En el campo, los indígenas originarios tienen, de acuerdo a su tradición, su jilacata, su maicu, alguna cosa que los organiza también, ¿no? Entonces, no fue muy difícil para nosotros, porque imagínense ir, la metáfora que nos contaban el otro día, casa por casa, niño por niño, es bonita, ¿no? Para vacunar, casa por casa, niño por niño, millones de dólares necesitan para ir niño por niño. Lo que nosotros éramos, nos acercábamos a los jefes, al jilacata, al maico en el campo, al presidente de la junta vecinal, y a ellos los convencíamos para que ellos, que se reúnen sistemáticamente, y esa es una ventaja que no la tienen en todas partes, ellos sistemáticamente, por lo menos una vez por semana, se reúnen en grupos tan grandes como este, donde la directiva habla de lo que quiera, del camión, del basurero, del mercado, de los precios, de lo que sea. Y ahí nosotros les rogábamos que hablen de estos temas de salud, que lo discutan y que nos avisen qué cosas han resuelto. Entonces los comités populares de salud nacieron casi espontáneamente de la propia organización popular. Mucho después, y paradójicamente, así como ha puesto el ejemplo de estos comunistas que primero son comunistas o al revés, primero son médicos y después son comunistas, primero son elitistas y después son comunistas, en realidad es toda una paradoja. En un gobierno neoliberal se pudo sacar una ley de participación popular por la cual todo lo que ingresa al Tesoro General de la Nación se distribuye equitativamente en los 311 municipios de acuerdo al número de habitantes. Y de ese 20% que cada uno recibe por número de habitantes, un 10% tiene que ser destinado a salud, ¿no? Con este aditamento más, de que hay una norma de que todo ese 20% que entra al municipio no puede ser empleado en gasto corriente, no pueden crear sueldos, aumentarse sueldos, no, es para inversión. Y la inversión número 1, ¿no? Pónganse ustedes, neoliberales han aceptado eso, sea salud. La inversión número 1, después es educación. Después también está riego, producción, todo lo que es inversión. Gasto corriente, no pueden sacar de ese 20%. Entonces, ahora sí hay una ley que hay, y en esa ley está establecido los DILOS que acabo de decir, que son los directorios locales de salud, presididos por el alcalde o su representante, integrados por la junta vecinal, la comunidad indígena originaria, la que corresponda, y un representante del Servicio Departamental de Salud, que es el técnico que pone su conocimiento. Eso ya es ahora ley, ¿no? Pero los comités populares no eran ley. Ahora, paradójicamente, cuando no había ley, funcionaba mejor que con la ley. Yo quería, digamos, no sé si va a servir o no como cierre, pero quería hacer un comentario por un hecho que tuve el privilegio de vivir, digamos, hace aproximadamente 1 año y medio. Bueno, tuve la oportunidad de participar en un proceso insólito en Bolivia, incluso para mí que había estado algunos años ahí, que era una residencia de salud familiar con interculturalidad. Digamos, la política de salud de Bolivia sin lugar a duda ha tenido idas y vueltas como la política en Argentina y en otros lugares, pero lo que comentaba el doctor Torres Goitia es el tema de algunas cosas que fueron creando como pisos, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos pensar como utopía es un piso que permite pensar otras utopías. El doctor Torres Goitia no mencionó, pero era senador cuando salió la ley de participación social, digamos. Pero, digamos, en ese momento se estaba dando un proceso nuevo, un proceso del gobierno de Evo Morales, digamos, de la ministra de Salud, la doctora Anila Heredia, y ella tomó con mucha fuerza una dimensión que quizás no estaba totalmente trabajada
en ese momento, aunque era obvio, digamos, que la participación popular tenía una dimensión de interculturalidad, pero tuvo que ver fundamentalmente con instalar más fuertemente todavía la idea de interculturalidad. Y nosotros, en ese proyecto que mucha gente sintió, los mismos docentes, organizadores del proyecto, sentían que eran los herederos del programa que el doctor Torres Goiti había armado con los PIAs, por eso le pedí que enfatizara un poquitito esa experiencia. Nosotros, no solamente se estaba dando esta residencia, sino que yo llego justo y coincide con que también lo habían invitado al doctor Torres Goitia a ser parte de esa capacitación. Pero resulta que los dos, por decir así, llegamos temprano. Y como llegamos temprano, resulta que en este momento y en ese momento el gobierno de Bolivia había decidido que salud familiar con interculturalidad, más allá de los contenidos y si la currícula, etc., el tema era que incorporaron médicos tradicionales como instructores de residentes. Y nosotros vimos, creo que somos testigos los dos, digamos, de algo que podría perfectamente ser como la continuidad, como la herencia, como la proyección al futuro, digamos, como 160 médicos en una reunión de un salón enorme, al principio sobre el fin, los que estaban al fondo medio burlándose, medio riéndose, de repente empiezan a quedar como cautivados por un médico que desde mi punto de vista difícilmente se le entendía el español, digamos, un calahuaya, que empezó a explicar y a explicar y a explicar, y ese grupo que comenzó casi burlándose de que alguien le iba a dar medicina tradicional, terminó preguntando, digamos, bueno, pero cuando nosotros vayamos a negociar con los médicos tradicionales, ¿ustedes nos van a ayudar? Digamos, vamos a tener la ayuda de ustedes para... Digamos, y digamos, ese contexto fue el contexto previo a la charla del doctor Torres Goiti. Entonces, yo viví en ese momento una cierta sensación de que estábamos, digamos, conectando procesos políticos extremadamente complejos. Y podríamos decir, como pasa en la Argentina y como pasa en todos lados, cuánto nos cuesta la democracia, cuánto nos cuesta la inclusión social, cuánto nos cuesta, digamos, aunque creíamos que teníamos democracia, siempre resulta que hay por debajo todo un enorme parte de la población, digamos, que no tenía acceso a nada. Y yo creo que, digamos, justamente por haber tenido el privilegio de compartir esos momentos, por haber visto... No tuve la oportunidad de ver la gestión del doctor Torres Goiti, pero sí sus consecuencias, digamos, creo que para todos nosotros, digamos, para mí es un gran orgullo haber participado de alguna manera de ese proceso y la enorme alegría de que de alguna manera podamos haber compartido con todos ustedes la riqueza de esto y ojalá ustedes se hayan quedado llenos de preguntas, de inquietudes, de cosas que quieren preguntarle y además también pueden comprar el libro con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Aquí presentes deben ser docentes y sabemos que pedagógicamente un curso de más de 30 alumnos ya es un poco singular, 60 es inconcebible, pero cuando fuimos él a dar su clase, yo también con mis diapositivas, una clase, era una asamblea popular gigantesca, ¿no? Porque aparte de los 160, 80 médicos que habían pues calahuayas también, otro tanto, médicos tradicionales. ¿Sí? Tanto que decía, bueno, yo cómo voy a dar una clase aquí? ¿Cómo voy a explicar? ¿No? Bueno, al final resultó híbrido, resultó medio clase, medio no clase. Pero son las circunstancias que imponen su realidad, ¿no? Y son problemas sociales. Yo estoy convencido que en Bolivia la realidad social es tan fuerte, que yo le decía a Mario Romero, ni Banzer ha podido ser dictador de derecha. Tenía sus rasgos populistas. Yo le comentaba recién a Marcia que de este auditorio yo soy, por edad seguramente, probablemente la única que compartió el proceso del 83, 84, 85 en Bolivia, trabajando desde organización internacional. Y entonces yo tengo también la sensación de que en ese momento se vivía un contexto de gran euforia, porque era la recuperación de la democracia también.
Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente. Si ahora, en este momento, no se vive también un momento de gran euforia y alegría por el proceso político que se está llevando a cabo. Y por eso mismo son estas clases de 160 personas de asambleas populares, porque hay una segunda fase de euforia política. Es difícil referirse a cosas muy actuales, esa cantidad de gente humillada, excluida. Ahora es gobierno, y ahora sería mucho pedirles que sean un maravilloso gobierno. No tendría lógica, ¿no es cierto? Pero que es algo insólito y muy esperanzador, es cierto. Realmente es un cambio radical, muy grave. Muchos pueden decir, no, pero y la corrupción, de todo hay, ¿no? Pero el cambio esencialmente es un cambio, yo diría, sin vuelta. Sin vuelta. Pueden cambiar los personajes, pueden cambiar circunstancialmente un nombre, aparecer otro, pero el curso de la historia ya está encauzado y eso no da marcha atrás. Y más que una pregunta, buenas noches. Venía a escuchar a un doctor, un especialista en salud de Bolivia, un exministro, y me encontré con un hombre que empezó a hacer revisionismo histórico y hablar de la política. Cuando venía para acá, hablé con unos compañeros de casualidad y les decía, vengo a escuchar a un doctor, un exministro de Bolivia. ¿Cómo se llama? Me dicen. Goitía, compañero Goitía. Y me contaron la historia. Y en nombre del pueblo argentino, que esto es lo que hay que agradecer, en el año 82, cuando su gobierno estaba conducido por compañeros y usted estaba como ministro, me he enterado que usted fue solidario con el pueblo argentino, ha asilado compañeros en el exilio y que ha ayudado a esos compañeros a recuperar la democracia que hoy tenemos los argentinos. Yo en nombre del pueblo argentino le quiero agradecer y también felicitarlo por la charla que nos ha dado. Muchas gracias. Bueno, por supuesto me sumo a los comentarios de... Y me tocó entonces participar de equipos de salud interdisciplinarios que todos los miembros del equipo interdisciplinario recibían el mismo sueldo. Sea médico, psicólogo, trabajador social, enfermera, y digamos, todos tenemos el mismo sueldo. Esto provocó al interior del equipo una crisis con un médico que no aceptaba tener el mismo sueldo que una enfermera, y este médico era alto dirigente del Partido Comunista Revolucionario. Digo, esto para hacer un comentario cómo se construyen algunas cosas, y esta cuestión de que el médico también, por supuesto, era mucho antes médico que comunista, y por supuesto, muchísimo antes que revolucionario, pero eso tenía bastante poco. El otro comentario que quería hacer, que me parece muy interesante este concepto acerca de quién debe participar y en relación al tema del sufrimiento. Pero esto tiene un doblez que me parece interesante comentar. Yo formé parte de una investigación en la ciudad de Buenos Aires, que se hizo una encuesta en hospitales de la ciudad de Buenos Aires sobre cómo la gente entendía que era su participación en el tema de salud, es decir, cómo recibía los servicios, para ponerlo así, porque lo que se quería hacer era indagar sobre el tema del derecho a la salud, pero no se le presentaba de ese modo para que la gente dijera algo acerca de lo que acontecía y si consideraba o no esto como un derecho. Y hacíamos unas encuestas en gente que por ejemplo tenía 5, 6 o 7 horas de espera, habían llegado a las 4 o 5 horas de la mañana y eran las 10 de la mañana, 11 de la mañana, y aún no habían sido atendidas y venían del conurbano de la ciudad de Buenos Aires. Y cuando uno les preguntaba al final de toda la indagación si les parecía que había algo para cambiar en todo esto, decían que no, porque ellos lo único que querían era ser atendidos. O sea, esta cuestión de esperar 5 o 6 horas estaba naturalizado como que eso era parte del proceso y había que aceptarlo como que era así, porque el derecho a la salud en realidad no tenía. Simplemente si
los comités populares de salud están en la estructura, están dispuestos por ley, de qué manera están, digamos, en la estructura del sistema de salud en Bolivia, y si dependen, si puede pasar que en algún municipio, por ejemplo, no se organicen o no quieran tenerlo, si hay una ley que habla de participación popular en salud, ese respaldo quería ver. Accedimos nosotros a un gobierno, pero todavía quedaban en otros países gente suelta, perseguida, y bueno, naturalmente era un gusto para nosotros darles acogida y ayudarlos en alguna forma. Además, éramos amigos de añadas, de atrás, habíamos sufrido cosas muy parecidas. En cuanto a la pregunta concreta, los comités populares de salud, tal como yo he explicado, ni siquiera podemos decir que nacieron. Bolivia es un país que por su pobreza, otra vez, tiene una organización social increíblemente profunda. Todos los barrios pobres de las ciudades, todas las ciudades, tienen mínimo una junta de vecinos. A veces se pelean entre ellos y tienen 2 y 3 juntas de vecinos. Se matan peleando porque el uno representa más a la población, el otro no, pero hay juntas de vecinos en todos los barrios. En el campo, los indígenas originarios tienen, de acuerdo a su tradición, su gilacata, su maicu, alguna cosa que los organiza también, ¿no? Entonces, no fue muy difícil para nosotros, porque imagínense ir, la metáfora que nos contaban el otro día, casa por casa, niño por niño, es bonita, ¿no? Para vacunar, casa por casa, niño por niño, millones de dólares necesitan para ir niño por niño. Lo que nosotros éramos, nos acercábamos a los jefes, al gilacata, al maico en el campo, al presidente de la junta vecinal, y a ellos los convencíamos para que ellos, que se reúnen sistemáticamente, y esa es una ventaja que no la tienen en todas partes, ellos sistemáticamente, por lo menos una vez por semana, se reúnen en grupos tan grandes como este, donde la directiva habla de lo que quiera, del camión, del basurero, del mercado, de los precios, de lo que sea. Y ahí nosotros les rogábamos que hablen de estos temas de salud que lo discutan y que nos avisen qué cosas han resuelto. Entonces, los comités populares de salud nacieron casi espontáneamente de la propia organización popular. Mucho después, y paradójicamente, así como ha puesto el ejemplo de estos comunistas que primero son comunistas o al revés, primero son médicos y después son comunistas, primero son elitistas y después son comunistas, en realidad es toda una paradoja. En un gobierno neoliberal se pudo sacar una ley de participación popular por la cual todo lo que ingresa al Tesoro General de la Nación se distribuye equitativamente en los 311 municipios de acuerdo al número de habitantes. Y de ese 20% que cada uno recibe por número de habitantes, un 10% tiene que ser destinado a salud, ¿no? Con este aditamiento más, de que hay una norma de que todo ese 20% que entra al municipio no puede ser empleado en gasto corriente, no pueden crear sueldos, aumentarse sueldos, no, es para inversión. Y la inversión número 1, ¿no? Pónganse ustedes, neoliberales han aceptado eso, sea salud. La inversión número 1, después es educación. Después también está riego, producción, todo lo que es inversión. Gasto corriente, no pueden sacar de ese 20%. Entonces, ahora sí hay una ley que hay, y en esa ley está establecido los DILOS que acabo de decir, que son los directorios locales de salud, presididos por el alcalde o su representante, integrados por la junta vecinal, la comunidad indígena originaria, la que corresponda, y un representante del servicio departamental de salud, que es el técnico que pone su conocimiento. Eso ya es ahora ley, ¿no? Pero los comités populares no eran ley. Ahora, paradójicamente, cuando no había ley, funcionaba mejor que con la ley. Yo quería, digamos, no sé si va a servir o no como cierre, pero quería hacer un comentario por un hecho que tuve el privilegio de vivir, digamos, hace aproximadamente 1 año y medio. Bueno, tuve la
la oportunidad de participar en un proceso insólito en Bolivia, incluso para mí que había estado algunos años ahí, que era una residencia de salud familiar con interculturalidad. Digamos, la política de salud de Bolivia sin lugar a duda ha tenido idas y vueltas, como la política en Argentina y en otros lugares, pero lo que comentaba el doctor Torres Goitia es el tema de algunas cosas que fueron creando como pisos, digamos, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos pensar como utopía es un piso que permite pensar otras utopías. El doctor Torres Goitia no mencionó, pero era senador cuando salió la ley de participación social, digamos. Pero, digamos, en ese momento se estaba dando un proceso nuevo, un proceso del gobierno de Evo Morales, digamos, de la ministra de Salud, la doctora Aniela Heredia, y ella tomó con mucha fuerza una dimensión que quizás no estaba totalmente trabajada en ese momento, aunque era obvio, digamos, que la participación popular tenía una dimensión de interculturalidad, pero tuvo que ver fundamentalmente con instalar más fuertemente todavía la idea de interculturalidad. Y nosotros, en ese proyecto que mucha gente sintió, los mismos docentes, organizadores del proyecto, sentían que eran los herederos del programa que el doctor Torres Goitia había armado con los PIAs, por eso le pedí que enfatizara un poquitito esa experiencia. Nosotros, no solamente se estaba dando esta residencia, sino que yo llego justo y coincide con que también lo habían invitado al doctor Torres Goitia a ser parte de esa capacitación. Pero resulta que los dos, por decir así, llegamos temprano. Y como llegamos temprano, resulta que en este momento y en ese momento el gobierno de Bolivia había decidido que salud familiar con interculturalidad, más allá de los contenidos y si la currícula, etc., el tema era que incorporaron médicos tradicionales como instructores de residentes. Y nosotros vimos, creo que somos testigos los dos, digamos, de algo que podría perfectamente ser como la continuidad, como la herencia, como la proyección al futuro, digamos, como 160 médicos en una reunión de un salón enorme, al principio sobre el fin, los que estaban al fondo medio burlándose, medio riéndose, de repente empiezan a quedar como cautivados por un médico que desde mi punto de vista difícilmente se le entendía el español, digamos, un calahuaya, que empezó a explicar y a explicar y a explicar, y ese grupo que comenzó casi burlándose de que alguien le iba a dar medicina tradicional, terminó preguntando, digamos, bueno, pero cuando nosotros vayamos a negociar con los médicos tradicionales, ¿ustedes nos van a ayudar? Digamos, vamos a tener la ayuda de ustedes para... Digamos, y digamos, ese contexto fue el contexto previo a la charla del doctor Torres Goitia. Entonces, yo viví en ese momento una cierta sensación de que estábamos digamos, conectando procesos políticos extremadamente complejos y podríamos decir, como pasa en la Argentina y como pasa en todos lados, cuánto nos cuesta la democracia, cuánto nos cuesta la inclusión social, cuánto nos cuesta, digamos, aunque creíamos que teníamos democracia, siempre resulta que hay por debajo todo un enorme parte de la población, digamos, que no tenía acceso a nada. Y yo creo que, digamos, justamente por haber tenido el privilegio de compartir esos momentos, por haber visto, no tuve la oportunidad de ver la gestión del doctor Torres Goitia, pero sí sus consecuencias, digamos, creo que para todos nosotros, digamos, para mí es un gran orgullo haber participado de alguna manera de ese proceso y la enorme alegría de que de alguna manera podamos haber compartido con todos ustedes la riqueza de esto y ojalá ustedes se hayan quedado llenos de preguntas, de inquietudes, de cosas que quieren preguntarle y además también pueden comprar el libro con todo gusto. Muchas gracias, doctor. Muchos de los aquí presentes deben ser docentes y sabemos que pedagógicamente un curso de más de 30 alumnos ya es un poco singular, 60 es inconcebible. Pero cuando fuimos él a dar su clase, yo también con mis diapositivas, una clase, era una asamblea popular gigantesca, ¿no? Porque aparte de los 160, 80 médicos que habían pues calahuayas también, otro tanto, médicos tradicionales. ¿Sí? Tanto que decía, bueno, yo cómo voy a dar una clase aquí? ¿Cómo voy a explicar? ¿No? Bueno,
al final resultó híbrido, resultó medio clase, medio no clase, pero son las circunstancias que imponen su realidad, ¿no? Y son problemas sociales. Yo estoy convencido que en Bolivia la realidad social es tan fuerte, que yo le decía a Mario Romero, ni Banzer ha podido ser dictador de derecha. Tenía sus rasgos populistas. Yo le comentaba recién a Marcia que de este auditorio yo soy, por edad seguramente, probablemente la única que compartió el proceso del 83, 84, 85 en Bolivia, trabajando desde organización internacional. Y entonces yo tengo también la sensación de que en ese momento se vivía un contexto de gran euforia, porque era la recuperación de la democracia también. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente: si ahora, en este momento, no se vive también un momento de gran euforia y alegría por el proceso político que se está llevando a cabo. Y por eso mismo son estas clases de 160 personas, de asambleas populares, porque hay una segunda fase de euforia política. Es difícil referirse a cosas muy actuales, esa cantidad de gente humillada, excluida. Ahora es gobierno, y ahora sería mucho pedirles que sean un maravilloso gobierno. No tendría lógica, ¿no es cierto? Pero que es algo insólito y muy esperanzador, es cierto. Realmente es un cambio radical, muy grande. Muchos pueden decir, no, pero y la corrupción, y de todo hay, ¿no? Pero el cambio esencialmente es un cambio, yo diría, sin vuelta. Sin vuelta. Pueden cambiar los personajes, pueden cambiar circunstancialmente un nombre, aparecer otro, pero el curso de la historia ya está encauzado y eso no da